Ya casi terminando con el temario de la fisiología, vamos a entrar a la fisiología del embarazo, del parto y la lactancia, teniendo en cuenta los cambios endocrinos, hormonales que sufre la mujer en el embarazo, como también las repercusiones fisiológicas que impactan en los distintos órganos durante la gestación. Luego abarcaremos las fases del parto y las etapas del trabajo de parto, y a continuación algunos tópicos sobre la lactancia, principalmente conocer lo que se da en llamar la bajada de la leche y la eyección láctea y las hormonas que intervienen en estos procesos. A entrar de lleno a hablar de todos los cambios que ocurren durante la gestación. Entonces, vamos a decir que después de la ovulación, el ovocito y su cúmulo circundante aparecen en la ampolla de la trompa de falopio en un plazo de 15-20 minutos. Que el transporte tubárico depende de las contracciones del músculo liso, por supuesto, de la trompa, ¿sí? Eh, y, y también del flujo líquido secretor que ocasionan las cilias que tiene la trompa y que van en un sentido hacia adentro de la cavidad uterina. Que la trompa de falopio también aporta una acción de mantenimiento importante que da tiempo para que el endometrio se torne receptivo y el blastocisto también adquiera la capacidad de implantación, un periodo que es de alrededor 80 horas y que aproximadamente el 90% de este tiempo se encuentra, por supuesto, el óvulo adentro de la ampolla, ¿sí? Que las etapas de la fecundación son la penetración en primera medida de la zona pelúcida por los espermatozoides, y que esto va a depender de una combinación de la motilidad que tienen los espermatozoides, también de una proteínasa acrosómica y de la unión de los receptores de la cabeza espermática a ligandos de la zona. Esto es lo que ocurre aquí, que la unión de los receptores de la cabeza del espermatozoide y los ligandos de la zona producen un complejo enzimático que desencadena la reacción que le llaman acrosómica, lo que libera enzimas esenciales para la función, para la fusión de la membrana del espermatozoide y el ovocito, y que la fusión de estas membranas del espermatozoide y el ovocito desencadena la reacción que se le llama cortical, es decir, la liberación de sustancias de los gránulos corticales, que son los orgánulos situados inmediatamente por debajo de la membrana celular del óvulo. La reacción cortical da lugar a la reacción de la zona inducida por enzimas, el endurecimiento de la zona y la inactivación de los ligandos de los receptores de los espermatozoides, lo que genera un obstáculo para la polispermia. De esta manera es solamente uno de los espermatozoides el que va a ingresar eh, eh, en el óvulo, y la división celular comienza inmediatamente después de la fecundación y la expresión génica humana se inicia entre las fases de 4 y de 8 células. Eh,
Por lo tanto, bueno, este encuentro entre el espermatozoide y el óvulo es uno de los elementos esenciales de la reproducción. No obstante, la localización remota de este fenómeno y los orígenes separados de sus participantes hicieron que la fecundación fuera un tema en general difícil de estudiar. La evolución de los mamíferos escrotales y la adopción de la fecundación interna tienen que ver con la maduración de los espermatozoides que tiene lugar fuera de los testículos. Esto comprende la maduración epididimaria en el macho y la capacitación en la hembra antes de la fecundación. Es posible que la necesidad de esta capacitación, que es el paso final necesario para adquirir la capacidad de fecundar, sea una consecuencia evolutiva del desarrollo de un sistema de almacenamiento de espermatozoides inactivos en la porción caudal del epidídimo. Etapas fundamentales en el transporte de los espermatozoides son, por ejemplo, que se precisan alrededor de 72 horas para producir espermatozoides, un periodo seguido por el almacenamiento en el epidídimo antes de la eyaculación, que los espermatozoides penetran en el moco cervical y a continuación en las trompas de falopio en unos minutos, pero solo pocos centenares o menos alcanzan el ovocito. El cuello uterino actúa como un reservorio de los espermatozoides durante un máximo de 72 horas. Después sobreviene el fenómeno que se le llama la capacitación, que es un proceso que se inicia durante el paso de los espermatozoides a través del cuello uterino y que se completa en la trompa de falopia o durante la incubación in vitro, estamos hablando de un in vitro, pero en realidad se caracteriza por la capacidad que adquieren los espermatozoides de sufrir lo que se llama la reacción acrosómica para unirse a la zona pelúcida y adquirir una motilidad hiperactivada. Después sobreviene esta reacción que se llama acrosómica, que se debe a la modificación y degradación seguido de una fusión de la membrana celular de los espermatozoides y la membrana acrosómica externa, lo que permite la liberación de enzimas y modificaciones de la membrana acrosómica interna, necesarias para que se fusione la membrana celular del ovocito. Necesitamos también que se transporte el óvulo. El óvulo se va a transportar por la trompa para luego implantarse en el útero. Por esto se encuentra en la ovulación el ovocito rodeado por las células de la granulosa, esto que es el cúmulo ovárico que fija el ovocito a la pared del folículo. La zona pelúcida, una capa porosa no celular de glucoproteínas secretadas por el ovocito que separa el ovocito de las células de la granulosa, y estas se comunican metabólicamente con el ovocito mediante uniones intercelulares comunicantes que ya hemos mencionado en otros teóricos, que están entre la membrana plasmática del ovocito y las células del cúmulo. En respuesta a la elevación de la LH a mitad de ciclo, la maduración del ovocito continúa con la reanudación de la meiosis. A medida que el ovocito completa la primera división meiótica, entra en la segunda división meiótica y se detiene en la segunda metafasa. Inmediatamente antes de la ovulación, las células del cúmulo retiran sus contactos celulares del ovocito y la interrupción de estas uniones intercelulares comunicantes induce la maduración y migración de los gránulos corticales a la corteza externa del ovocito. Antes de esta ovulación, el ovocito y su masa de células del cúmulo se preparan para abandonar su residencia prolongada en el ovario mediante el desprendimiento de la pared folicular. El transporte ahora sí del óvulo abarca el periodo que transcurre entre la ovulación y la entrada de la mórula en el útero. El óvulo solo puede ser fecundado durante las fases iniciales de su estancia en la trompa de falopio. En algunos animales a los 2-3 minutos de la ovulación,
los seres humanos lleva un poco más de tiempo. La unión inicial del espermatozoide a la zona precisa la identificación por parte del espermatozoide del componente hidrocarbonado del ligando glucoproteico específico de la especie. ¿Sí? Una vez que se realiza la unión, el componente peptídico de la glucoproteína receptora desencadena la reacción acrosómica, ¿sí? Al menos un receptor presente en la cabeza del espermatozoide es una tirosina sinasa activada por la unión a la glucoproteína de la zona pelúcida 3 y un iniciador de la reacción acrosómica. Esta interacción es análoga al principio general de comportamiento de la unión y actividad hormonal receptor. En el caso del espermatozoide y el ovocito, en la identificación del ligando de la zona del ovocito interviene una enzima de superficie del espermatozoide que queda expuesta durante la capacitación. Por lo tanto, la formación del complejo de esta ZP3, zona pelúcida 3, esta proteína, y la enzima no solo produce la unión, sino que también desencadena la reacción acrosómica. ¿Sí? El sistema de señalización por la proteína G también está presente en la cabeza de los espermatozoides, y la activación puntual en este lugar por la progesterona en un mecanismo extragenómico abre canales de calcio que aumentan las concentraciones intracelulares de este ion, y un requisito para la reacción acrosómica, fundamental. Por lo tanto, la interacción de espermatozoides y zona inicial depende de la unión de los espermatozoides con el acrosoma intacto, seguido de un proceso mediado por estas enzimas liberadas por la reacción acrosómica inducida por la zona. La activación de la proteína sinasa C es un paso importante en la reacción acrosómica que provoca la fosforilación de proteínas espermáticas que intervienen en el proceso. La receptividad endometrial se anuncia por la formación inducida por la progesterona de pinopodios, ¿sí? Que también se les llaman uterodomos, que son células epiteliales superficiales que pierden las microvellosidades y desarrollan unas prolongaciones lisas que aparecen y regresan durante el intervalo de receptividad. Los pinopodios pueden servir para absorber el líquido de la cavidad uterina y forzar al blastocisto a entrar en contacto con el epitelio endometrial. Los blastocitos se adhieren a lugares con pinopodios donde la superficie celular pierde su carácter no adhesivo. La característica más crítica del pinopodio es la eliminación de la mucina inhibidora de la adhesión durante el intervalo de implantación. ¿Sí? Lo que sucede tras la elevación de las concentraciones de progesterona y está señalado por un descenso del receptor B de progesterona en el endometrio. No obstante, esta limitada aparición de los pinopodios es controvertida, ya que otros han descrito esa aparición durante la fase lútea y ya en el embarazo también. Estos son entonces los periodos de ovulación, la fecundación, la mórula que ya está en el útero y la implantación que ocurre de los días 21-22 del ciclo menstrual. ¿Sí?
acá vemos también entonces como todos estos pasos que sufre el espermatozoide hasta unirse a la zona pelúcida o a la proteína de la ZP3 y de esa manera poder fusionar las membranas y producir lo que se llama reacción cortical, la reacción de zona y, eh, y lograr en poco tiempo luego la implantación. Justamente, justamente vamos a hablar de la implantación, que se define como el proceso por el que un embrión se fija a la pared uterina y penetra en primer lugar en el epitelio y a continuación en el sistema circulatorio de la madre para formar la futura placenta. El embrión invade completamente el endometrio, únicamente en los simios antropomorfos y también en los humanos. La implantación es un proceso que se encuentra limitado en el tiempo y en el espacio, empezando 2 o 3 días después de que el óvulo fecundado acceda al útero, generalmente en el día 18 o 19 del ciclo, 3 o 4 días después de la ovulación. Por lo tanto, la implantación se produce 5 o 7 días después de la fecundación. Un estudio cuidadoso de mujeres que intentaban quedarse embarazadas reveló que el primer signo hormonal de implantación, que es la aparición de la gonadotrofina coriónica humana, surgió a los 8 o 9 días de la ovulación. El más precoz fue a los 6 y el más tardío a los 12. El riesgo de aborto espontáneo precoz aumenta notablemente en caso de implantaciones más tardías. La implantación consta de 3 etapas: aposición, adhesión e invasión. ¿Sí? También denominada migración para designar su naturaleza benigna y no decir invasión, que remite a los procesos malignos. Eh, Incluso aunque el medio hormonal y la composición proteica del líquido uterino son acogedores para la implantación, es posible que no tenga lugar si el embrión no se encuentra en la etapa de desarrollo adecuado. A partir de esta información se ha deducido que debe existir una maduración evolutiva de la superficie del embrión antes de que pueda lograrse la fijación e implantación. Conforme el blastocisto entra en contacto íntimo con el endometrio, las microvellosidades de la superficie se aplanan e interdigitan con las presentes en la superficie luminal de las células epiteliales. Se alcanza una etapa en la que las membranas celulares tienen un contacto muy estrecho y se forman complejos de unión. En la segunda semana después de la ovulación ya se va a formar lo que conocemos como placenta. En este momento los trofoblastos presentes en el lugar de implantación han formado masas de citotrofoblasto, ¿sí? Y sinciciotrofoblastos, y ha comenzado la invasión de los vasos sanguíneos maternos. Se destruyen las paredes de las arterias espiraladas, ¿sí? Y a medida que se forman arcos sinusoidales revestidos de trofoblasto endovascular. El cambio fundamental es la sustitución de las células vasculares maternas por células del citotrofoblasto. El objetivo de la invasión placentaria radica en remodelar la vasculatura uterina, estableciendo una estructura que permitirá y mantendrá un intercambio entre la madre y el feto, reemplazando los vasos pequeños y de resistencia elevada con vasos grandes
y de muy baja resistencia. Las células placentarias invasoras son células trofoblásticas especiales conocidas como trofoblasto extravelloso, que surgen por proliferación y diferenciación de las células germinativas citotrofoblásticas en el interior de las vellosidades coriónicas. El trofoblasto presenta la capacidad de fagocitar diversas células, en gran medida limitada a la eliminación de células endometriales muertas o células que se han desprendido de la pared uterina. Del mismo modo, a pesar de la naturaleza invasora del trofoblasto, la destrucción de las células maternas por enzimas secretadas por el embrión no desempeña una función importante en la implantación. Prácticamente se puede decir que no existe necrosis. El embrión inicial secreta diversas enzimas como colagenasas y activadoras del plasminógeno que son más importantes para digerir la matriz intercelular que mantiene juntas a las células epiteliales. Vamos a decir que los cambios, la progesterona que es secretada por el cuerpo lúteo del ovario durante la segunda mitad del ciclo sexual menstrual tiene un efecto especial sobre el endometrio. Al convertir las células del estroma endometrial en grandes células hinchadas que contienen cantidades suplementarias de glucógeno, proteínas, lípidos e incluso de algunos minerales necesarios para el desarrollo del producto de la concepción. Después, cuando el óvulo fecundado se implanta en el endometrio, la secreción continua de progesterona hace que las células endometriales se hinchen todavía más y acumulen incluso mayor cantidad de nutrientes. Estas células entonces se van a llamar deciduales y la masa total de esas células recibe el nombre de decidua. A medida que las células trofoblásticas invaden la decidua, digiriéndola y reabsorbiéndola, el embrión utiliza los nutrientes almacenados en ella para llevar a cabo su crecimiento y desarrollo. En la primera semana siguiente a la implantación, este es el único medio del que dispone el embrión para nutrirse y continúa empleándolo para conseguir al menos parte de su nutrición durante 8 semanas. Incluso aunque la placenta empiece también a mantener su nutrición del embrión desde alrededor los 16 días después de la fecundación. Aunque los cordones trofoblásticos del blastocitos están unidos al útero, los capilares sanguíneos procedentes del sistema vascular del embrión en desarrollo crecen dentro de esos cordones y hacia el día 21 de la fecundación la sangre comienza a circular por ellos y a ser bombeada por el corazón del embrión humano. Al mismo tiempo, alrededor de los cordones trofoblásticos se forman los senos sanguíneos por donde circula la sangre materna. Las células trofoblásticas emiten numerosos crecientes de proyecciones para convertirse en lo que se llama las vellosidades placentarias, dentro de las cuales se desarrollan los capilares fetales. Por tanto, las vellosidades que transportan sangre fetal están rodeadas por los senos que contienen la sangre materna. Los nutrientes y otras sustancias atraviesan esa membrana placentaria principalmente por difusión y en gran medida de la misma manera que se produce la difusión a través de las membranas alveolares del pulmón y de las membranas capilares de otra localización del organismo. Vemos acá entonces como al principio depende exclusivamente el embrión recién implantado de la nutrición trofoblástica después de la difusión placentaria de la que hemos mencionado. La principal
La principal función de la placenta radica en lograr la difusión, este, la difusión de los productos nutritivos y del oxígeno, desde la sangre de la madre hasta el feto, ¿sí? Y la difusión de los productos de desecho del feto, desde este hacia la madre. El oxígeno disuelto en la sangre de los grandes senos maternos llega hasta la sangre fetal por difusión simple gracias a un gradiente de presión existente entre la sangre materna y la sangre fetal. La presión parcial de oxígeno media en la sangre de la madre contenida en los senos maternos es de 50 milímetros de mercurio hacia el final del embarazo, y la presión parcial de oxígeno medio en la sangre fetal después de su oxigenación en la placenta es de 30 milímetros de mercurio. Por tanto, el gradiente medio de presión para la difusión de oxígeno a través de la membrana placentaria es de aproximadamente 20 milímetros de mercurio. Debido a que la hemoglobina fetal, si comparamos las curvas de disociación del oxígeno de la hemoglobina materna y de la hemoglobina fetal, puede comprobarse que la curva de la hemoglobina fetal está desviada hacia la izquierda, ¿sí? Con respecto a la curva de la hemoglobina materna. Esto significa que con valores bajos de presión parcial de oxígeno en la sangre fetal, la hemoglobina del feto es capaz de transportar del 20 al 50% más de oxígeno que la hemoglobina materna. Además, las concentraciones de hemoglobina son alrededor del 50% más elevadas en la sangre fetal que en la sangre de la madre, de modo que este es el factor todavía más importante para aumentar la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos fetales. Además, por el efecto Bohr, la hemoglobina puede vehicular, movilizar más oxígeno, llevar más oxígeno cuando la presión parcial del dióxido es baja que cuando es alta. La sangre fetal que llega a la placenta lleva grandes cantidades de dióxido de carbono, pero gran parte del mismo difunde desde la sangre fetal a la sangre materna, y estos cambios favorecen la capacidad de combinación de la sangre fetal con el oxígeno, que al mismo tiempo disminuye en la sangre materna. De ahí el nombre de doble efecto Bohr. El aumento de la retención de sodio y agua durante el embarazo causa que el volumen plasmático aumente de 40 a 50%. Y la producción de eritrocitos no se mantiene al ritmo de esta rápida expansión del volumen sanguíneo, ya que solo aumenta de 25 a 35%. Esta diferencia entre la expansión del volumen y la producción de eritrocitos es lo que produce lo que se denomina una anemia fisiológica del embarazo. Aunque la anemia reduce la capacidad total transportadora de oxígeno, existen beneficios fisiológicos claros, ya que se reduce la viscosidad sanguínea, lo que a su vez disminuye la fuerza de cizallamiento entre los glóbulos rojos y las paredes de los vasos sanguíneos. La masa de eritrocitos aumenta alrededor de un 20% debido al incremento de su producción, porque la secreción de eritropoyetina se duplica o se triplica. El efecto neto es una disminución fisiológica del hematocrito de alrededor entonces 15% al final del embarazo. Aquí vemos los dos extremos de este complejo placentario de cordón umbilical, donde vemos cómo la vellosidad placentaria está compuesta por trofoblasto, cito y sincicio trofoblasto, por células mesenquimatosas,
y vasos sanguíneos también fetales. Las dos capas trofoblásticas principales, como les decía, son el citotrofoblasto, eh, que son células mononucleares independientes, que son prominentes en las etapas iniciales de la gestación y escasas en sus etapas finales, y el sincicio trofoblasto, que es una capa multinuclear, ¿sí?, que continúa en la superficie de las vellosidades. El citotrofoblasto es la célula pluripotencial placentaria básica de la que se van a originar los sincicio trofoblastos por diferenciación. Por lo tanto, el sincicio trofoblasto es la célula funcional de la placenta, el principal lugar de producción de hormonas y de proteínas, y la superficie del sincicio trofoblasto se encuentra en contacto directo con la sangre, eh, materna en el espacio intervelloso. Este puede ser un motivo por el que las proteínas placentarias se secretan de manera preferente hacia la madre. Por otro lado, el dióxido de carbono se forma de manera continua en los tejidos del feto, al igual que en los tejidos de la madre. Y la única manera de que el feto excrete el dióxido de carbono es haciendo que alcance la placenta y pase de la sangre a la sangre de la madre, y de esta manera desembarazarse de ese dióxido de carbono. La presión parcial de dióxido de carbono en la sangre fetal es de 2-3 milímetros de mercurio, más alta que la de la sangre materna. Este pequeño gradiente de presión de dióxido de carbono a través de la placenta ya es suficiente para garantizar la difusión adecuada del dióxido de carbono, pues dada la extrema solubilidad del dióxido de carbono en la membrana placentaria, el gas difunde con una rapidez 20 veces mayor incluso también que el oxígeno. Durante el embarazo, la placenta forma, entre otras sustancias, grandes cantidades de gonadotrofina coriónica humana, estrógenos y también progesterona, además de somatomamotrofina coriónica humana. Las células del sincicio trofoblasto secretan en los líquidos de la madre la gonadotrofina coriónica humana, que alcanza su máximo valor a las 10-12 semanas de gestación y desciende hasta producir concentraciones mucho menores en las 16 y 20 semanas de embarazo. Es una glucoproteína con un peso molecular de alrededor de 39.000 y cuya estructura molecular y función son las mismas que las de la hormona luteinizante secretada por la hipófisis. Su función más importante consiste sobre todo en impedir la involución normal del cuerpo lúteo al final del ciclo sexual mensual, y después se puede medir por medio de radioinmunoanálisis y detectar en sangre desde los primeros 6 días posteriores a la concepción. Su presencia en orina al principio del embarazo también constituye la base de los diversos análisis que existen para diagnosticar gravidez, y algunas veces se puede hallar en la orina incluso desde los 14 días después de la concepción. Entonces, el cuerpo lúteo hipertrófico del embarazo secreta estrógenos, progesterona, entre otros también relaxina. La progesterona y la relaxina se conservan en el embarazo al inhibir las contracciones miometrales. La primera impide que el útero produzca prostaglandinas, lo que interrumpe la aparición de las contracciones. Sin embargo, en el ser humano,
la placenta genera suficientes estrógenos y progesterona a partir de precursores tanto maternos como fetales, como para sustituir la función del cuerpo lúteo después de la sexta semana del embarazo. La secreción de gonadotropina coriónica humana desciende después de una elevación acentuada inicial, pero la secreción de estrógeno y progesterona se incrementan hasta poco antes del momento del parto. Vamos a hablar brevemente de lo que es la unidad fetoplacentaria. Feto y placenta actúan de manera recíproca en la formación de hormonas esteroides. La placenta sintetiza pregnenolona, ¿sí?, a partir, por supuesto, del colesterol y progesterona, y parte de esta progesterona entra al feto. Parte de esta progesterona es la que va a entrar al feto y en el feto ingresa a la circulación, proporciona el sustrato para la formación de cortisol, ¿sí? De cortisol. Tengamos en cuenta la formación de todos estos esteroides a partir todos de la molécula de colesterol y de corticosterona también en las glándulas suprarrenales fetales. Todo esto se forma entonces después en las glándulas suprarrenales fetales. Una parte de la pregnenolona entra en el feto y con la pregnenolona sintetizada en el hígado fetal constituye el sustrato para la formación de sulfato de hidroepiandrosterona, como el sulfato de 16-hidroxi de hidroepiandrosterona. Son luego transportados de nuevo hacia la placenta, ¿sí?, y donde el primero forma estradiol y el segundo estriol. El principal estrógeno que se constituye es el estriol, y como el 16-hidroxi de hidroepiandrosterona fetal es el sustrato principal de los estrógenos, la excreción urinaria de estriol se la puede utilizar como indicador del estado fetal, ¿sí? Aquí vemos básicamente lo mismo, pero dividido en una etapa temprana del embarazo y una etapa un poco más posterior. Durante el embarazo, las extraordinarias cantidades de estrógenos fabricadas producen un aumento del tamaño del útero gestante, un aumento del tamaño de las mamas con mayor desarrollo de la estructura ductal de estos órganos debido al estrógeno, y un aumento del tamaño de los genitales externos maternos. Además, los estrógenos relajan los ligamentos pélvicos de la madre, de modo que las articulaciones sacroiliacos se hacen bastante más flexibles y la sínfisis del pubis también adquiere mayor elasticidad, y estos cambios facilitan el paso del feto a través del canal del parto. Por otro lado, también la progesterona que se forma de esta unidad fetoplacentaria promueve el desarrollo de las células vesiduales en el endometrio. Estas células desempeñan un papel fundamental en la nutrición del embrión recién formado, como recién decíamos. También importantísimo, que reduce la contractilidad del útero gravídico, impidiendo con ello las contracciones uterinas capaces de provocar un aborto espontáneo en etapas tempranas del embarazo. Contribuye también al desarrollo del producto de la concepción incluso antes del anidamiento, porque aumenta de manera específica las secreciones de la trompa y del útero.
proporcionando así sustancias nutritivas necesarias para el desarrollo normal de la mórula, que es esa masa esférica de 16 a 32 células formadas antes de lo que se llama blástulo y además también del blastocisto. Por último, ayuda a los estrógenos a preparar también la mama materna para la lactancia. Funciones estas fundamentales también de la progesterona. El sincicio trofoblasto secreta desde la quinta semana grandes cantidades de una hormona proteínica de 22.000 daltons, lactógena, y que posee una pequeña actividad estimulante del crecimiento. ¿Sí? Se trata de la somatomamotrofina coriónica humana, lactógeno placentario, que también se le ha dado en llamar, muy abundante en la sangre materna, pero que muy poco llega al feto, la cual posee la mayor parte de las acciones de la hormona de crecimiento, y aparentemente también funciona como hormona de crecimiento materno del embarazo. Al estimular la retención de nitrógeno, de potasio y de calcio, la lipólisis y la menor utilización de la glucosa, que es el principal sustrato utilizado por el feto para obtener la energía necesaria para su crecimiento. Estas dos últimas actividades desvían la glucosa hacia el feto. Parece que es un importante regulador de la producción de factor de insulin growth factor tipo 1, y durante el embarazo las concentraciones de este lactógeno placentario, somatomamotrofina coriónica, se relacionan justamente con las del insulin growth factor 1. Su aumento es directamente proporcional al tamaño de la placenta, y su disminución es considerado como un signo de insuficiencia placentaria. Por eso es que vemos cómo va aumentando a medida que aumenta el embarazo, y esto es a medida que aumenta el tamaño placentario. Más destacado de las numerosas reacciones que el feto y el exceso de hormonas del embarazo suscitan en la madre es el aumento del tamaño de los diversos órganos sexuales. Por ejemplo, el útero aumenta de unos 50 o 70 gramos hasta alrededor de 1100 gramos. ¿Sí? Las mamas también alcanzan un tamaño aproximadamente al doble, la vagina se agranda y el introito se abre más. Entonces, en la mujer no embarazada, el útero pesa aproximadamente 70 gramos, es casi sólido, excepto por una cavidad de 10 mililitros o menos. En cambio, durante el embarazo, el útero se transforma en un órgano muscular de paredes delgadas con capacidad suficiente para acomodar el feto, placenta y líquido amniótico. El volumen total de los contenidos al término tiene un promedio de 5 litros, pero incluso podría llegar hasta 20 litros. Por tanto, al final del embarazo, el útero ha alcanzado una capacidad de 500 a 1000 veces mayor que en el estado normal. El aumento entonces corresponde en el término aproximadamente a 1100 gramos. El aumento del peso en la mujer embarazada que ocurre es por término medio de aproximadamente 10 a 15 kilogramos, produciéndose la mayor parte del mismo en los últimos 2 trimestres del embarazo. De ese peso, 3,5 kilos corresponden al feto, ¿sí? Aproximadamente, y 1,8 kilos al líquido amniótico, la placenta y también las membranas fetales. El útero aumenta aproximadamente 1,4 kilogramos y las mamas otros 900 gramos, quedando entonces por término medio un aumento de alrededor de
entre 3,5 a 8 kilos, que corresponden al incremento de peso del cuerpo de la mujer. De ellos, unos 2,3 se deben también a la retención de líquidos en la sangre y el medio extracelular, y los 1,3 a 6 kilos restantes corresponden en general al mayor depósito de grasa. Y aquí vemos las proporciones de lo que aumentan el peso en el embarazo. Los líquidos en exceso se excretan por la orina en los días que siguen al parto, es decir, una vez desaparecidas de la placenta las hormonas causantes de esa retención de líquido. El peso combinado del útero y su contenido, feto, placenta, líquido amniótico, que corresponde a 8 a 10 kilos al término, comprime y retrasa también el flujo por la vena cava inferior y otras venas más pequeñas que regresan la sangre de las extremidades inferiores de la madre. Por lo tanto, esa compresión hace que las presiones venosas en las extremidades inferiores se eleven con filtración neta del líquido de la sangre al intersticio, y el resultado es generalmente lo que llamamos edema, sobre todo el edema pedio en los pies y tobillos, que son muy frecuentes en las embarazadas. La tendencia a acumular edema aumenta por el descenso en la presión también coloidosmótica, es decir, la concentración plasmática de proteínas en 30 a 40% durante el embarazo. Y esto es lo que genera este edema, sobre todo a nivel de los miembros inferiores. El volumen de la cavidad uterina entonces aumenta de 10 mililitros cuando no hay embarazo a lo que decíamos aproximadamente 5 litros al final del embarazo. Y el flujo sanguíneo a través de la circulación uteroplacentaria llega a 450 o 650 mililitros por minuto, un aumento de alrededor 10 veces. Para mantener la perfusión adecuada de la madre y la unidad fetoplacentaria, el volumen sanguíneo sistémico aumenta durante el embarazo y al final del mismo es de un 40-50%, 40-45%, superior al del estado de no embarazo. El volumen plasmático aumenta aproximadamente, entonces, como dijimos, casi un 50% como consecuencia de la retención de agua y sodio estimulada sobre todo por la aldosterona. La eliminación de los vasos de resistencia maternos maximiza el flujo al sitio placentario, pero al mismo tiempo limita la capacidad del sistema de control vascular uterino para regular el flujo sanguíneo. La pérdida de los mecanismos de control del flujo uterino pone a la madre en un peligro grave de pérdida sanguínea masiva en caso de desprendimiento prematuro de placenta. La hemorragia es una de las principales causas de muerte relacionada con el embarazo. Durante el embarazo aumentan las concentraciones de péptido natriurético atrial también, lo que puede ser responsable en parte del aumento del flujo sanguíneo renal, del aumento de la filtración glomerular total, del volumen de orina y también de la natriuresis. Debemos ver que como se pierden los vasos de resistencia, que en las arterias espiraladas el flujo sanguíneo uterino se convierte en una función lineal de la presión de perfusión, en forma muy parecida a un tubo de cobre, y de esta manera, como decíamos, el mayor riesgo de esto es la pérdida de sangre o hemorragia durante un desprendimiento, por ejemplo, prematuro de placenta. En el embarazo, como decíamos, entonces la resistencia vascular
pulmonar en este caso se reduce alrededor de 1/3 y el volumen corriente pulmonar aumenta aproximadamente 30%. Esto último produce una alcalosis respiratoria que se compensa por el aumento de la excreción de bicarbonato en los riñones y provoca un aumento del 30-40% del volumen de ventilación por minuto. Las demandas de oxígeno por parte de la madre y el feto en crecimiento aumentan con rapidez durante el embarazo. El consumo de oxígeno al término es 30% más alto que los valores sin embarazos. Estas mayores necesidades se cubren con el aumento progresivo en la ventilación por minuto a 50% sobre los valores previos del embarazo en el segundo trimestre. Veremos que el aumento en la ventilación depende en gran medida del aumento del volumen corriente y solo un ligero incremento en la frecuencia respiratoria. El efecto neto es que la presión parcial de oxígeno se eleva a 10 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono cae 8 milímetros, lo que genera una ligera alcalosis respiratoria. No se producen cambios importantes en la frecuencia respiratoria, como decíamos, en la capacidad respiratoria máxima o la capacidad vital forzada. Sin embargo, la reserva expiratoria disminuye aproximadamente un 40%, debido sobre todo a la elevación del diafragma por el útero distendido. El útero es un lecho vascular sistémico, por lo que cuando la resistencia vascular uterina cae, como habíamos dicho, la resistencia vascular sistémica también cae con ella, o resistencia vascular total. El descenso en esta resistencia vascular total induce un aumento del gasto cardíaco para mantener la presión arterial media dentro de lo normal. Entonces se produce un aumento de la frecuencia cardíaca de 10 a 15 latidos por minuto, un aumento del gasto cardíaco de aproximadamente del 30 al 50%, y una reducción alrededor del 20% de la resistencia vascular periférica. Esta resistencia vascular periférica disminuye de manera constante durante las primeras 20 semanas del embarazo. La principal causa es la erosión continua que ejerce la placenta fetal en los vasos de resistencia materna, ¿sí? Pero la necesidad creciente de disipar calor y eliminar los productos de desechos fetales también reducen la resistencia vascular en los lechos vasculares cutáneo y renal. Esta caída de la resistencia periférica total junto a la acción de hormonas placentarias potencian aún más la retención de sodio y agua porque estimulan además la sed y activan el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La conocida entonces hipervolemia asociada con un embarazo normal promedia, entonces dijimos, 40-45% por encima del volumen de sangre a las no gestantes después, sobre todo de las 32-34 semanas de gestación. La hipervolemia inducida por el embarazo cumple varias funciones, ¿sí? Primero, cumple con las demandas metabólicas del útero agrandado y su sistema vascular altamente hipertrofiado. En segundo lugar, proporciona abundantes nutrientes y elementos para apoyar el crecimiento rápido
de la placenta y del feto. En tercer lugar, el volumen intravascular expandido protege a la madre y a su vez al feto contra los efectos nocivos del deterioro del retorno venoso, que ya dijimos que estaba disminuido, sobre todo en posiciones supinas y erectas. Por último, protege a la madre, también lo mencionamos, contra los efectos adversos de la pérdida de sangre asociada al parto. El volumen de sangre materna comienza a acumularse durante el primer trimestre, como lo vemos aquí, sobre todo teniendo en cuenta si es un embarazo gemelar. Pero para las 12 semanas menstruales el volumen plasmático se expande aproximadamente 15% en comparación con el que tenía antes del embarazo. El volumen de sangre materno crece más rápido durante el segundo y tercer trimestre. Después aumenta a un ritmo mucho más lento. Esto durante el segundo trimestre aumenta mucho más y después mucho más lento durante el tercer trimestre y alcanza una meseta durante las últimas semanas del embarazo. Debido al gran aumento de plasma, tanto la concentración de hemoglobina como del hematocrito disminuyen ligeramente, como ya habíamos dicho, durante el embarazo. Las concentraciones de hemoglobina alcanzan un promedio de 12,5 y en aproximadamente 5% de las mujeres está por debajo del 11 gramos por decilitro. Por tanto, una concentración de hemoglobina inferior a 11, en especial al final del embarazo, se considera anormal y se debe a la anemia por deficiencia de hierro en lugar de esta hipervolemia que ocurre durante el embarazo. El contenido total del hierro de las mujeres adultas normales varía de 2 a 2,5 gramos, o aproximadamente la mitad que se encuentra normalmente en los hombres. De los aproximadamente 1000 miligramos de hierro necesarios para el embarazo normal, cerca de 300 se transfieren activamente al feto y a la placenta y otros 200 se pierden a través de varias rutas normales, principalmente el tracto gastrointestinal. Debido a que la mayor parte del hierro se usa durante la última mitad del embarazo, el requerimiento de hierro aumenta después de la segunda mitad del embarazo y por lo tanto en muchas ocasiones se debe suplementar hierro a la embarazada después de la segunda mitad del embarazo. Tanto la tasa del filtrado glomerular como el flujo plasmático renal incrementan temprano en el embarazo, ¿sí? Al filtrado glomerular aumenta hasta el 25 por ciento en la segunda semana después de la concepción y el 50% en el comienzo del segundo trimestre. Esta hiperfiltración es el resultado de factores principales. En primer lugar, la hemodilución inducida por la hipervolemia de la que hablábamos reduce la concentración de proteínas y la presión oncótica del plasma que ingresa en la microcirculación glomerular. En segundo lugar, el flujo plasmático renal se incrementa cerca del 80% antes del final del primer trimestre. El filtrado glomerular elevado persiste hasta el término, aunque el flujo plasmático renal disminuye durante el final del embarazo. Y aquí vemos todas estas modificaciones que ocurren a nivel renal que tienen que ver con el embarazo, que algunas ya mencionábamos. De los cambios anatómicos, vamos a hablar que el diafragma se eleva 4 centímetros durante el embarazo. El ángulo subcostal se ensancha apreciablemente a medida que el diámetro transversal de la caja torácica se alarga aproximadamente
a 2 centímetros más que lo que tenía antes. La circunferencia torácica aumenta cerca de 6 centímetros, pero no lo suficiente como para evitar volúmenes pulmonares residuales reducidos creados por el diafragma elevado. De los cambios fisiológicos en los pulmones podemos decir que la capacidad residual funcional disminuye, como ya dijimos también, en aproximadamente 20 a 30% o 400 a 700 mililitros durante el embarazo. Esta capacidad se compone del volumen de reserva respiratorio que baja un 15 a 20 y el volumen residual que disminuye entre 20 y 25%, que aquí vemos en los gráficos. La capacidad residual funcional y el volumen residual disminuyen progresivamente durante el embarazo debido justamente a esto que hablábamos de la elevación del diafragma. Se observan reducciones significativas para el sexto mes, que es cuando más se eleva el diafragma. De ahí para adelante, la capacidad inspiratoria aumenta de 5 a 10% durante el embarazo. La capacidad pulmonar total no cambia ni disminuye generalmente por ahí menos un 5% al término. Debemos mencionar también algunos cambios que ocurren en el embarazo, sobre todo a nivel gastrointestinal. Hay gingivitis, hay habitualmente cialorrea, otialismo, cambios en el apetito y el consumo de los alimentos, náuseas, sobre todo matutinas, sobre todo en el primer trimestre. Debido al aumento de estrógeno hay disminución de ácido clorhídrico, debido al aumento de progesterona hay reducción del tono y la motilidad del músculo liso y esto genera habitualmente estreñimiento. Puede haber regurgitación esofágica y retraso del vaciamiento gástrico. También el aumento de la absorción del agua en el colon va a contribuir con el mayor estreñimiento y una distensión de la vesícula biliar por disminución del tono muscular, lo cual va a favorecer los cálculos biliares. La función del aparato gastrointestinal se altera, entonces vemos durante el embarazo tanto tiempo de vaciado gástrico que se reduce, algo sobre todo por la acción de la progesterona, disminución del esfínter esofágico inferior y desplazamiento del contenido abdominal por el útero gravídico producen un aumento marcado del reflujo gastroesofágico. Debido al marcado aumento de la progesterona, la motilidad intestinal se reduce, lo que contribuye a náuseas, vómitos y al estreñimiento, que es frecuente más, sobre todo al final del embarazo. La disminución de la motilidad de la vesícula biliar, como dijimos, hace que aumente su volumen, disminuya el vaciado de la bilis después de la comida y esto hace que la bilis sea más litogénica y esto genera un aumento del riesgo de colelitiasis que puede llegar a ser de gravedad durante el embarazo. Cambios que por ahí se ven a nivel de la piel. Vamos a ver que al principio del embarazo las mujeres a menudo experimentan cierta sensibilidad y parestesia a nivel mamario y después del segundo mes las mamás crecen de tamaño y las venas son visibles a través de la piel. Los pezones se vuelven considerablemente más grandes, más profundamente pigmentados y más eréctiles. Después de los primeros meses, un líquido grueso y amarillento, que es lo que se llama calostro, a menudo se puede sacar desde los pezones mediante un masaje suave. Durante los primeros meses, areolas se vuelven más profundas y pigmentadas y dispersas a través de cada areola. Hay varias elevaciones pequeñas a las que le llamamos glándulas de Montgomery, que en realidad son glándulas sebáceas hipertróficas. En la piel se desarrolla hiperpigmentación en más del 90% de las mujeres y por lo usual
es más acentuada en las mujeres con tez más oscura de los sitios específicos. Tenemos la línea pigmentada de la piel en la línea media, ¿sí? Que le llamamos línea alba, adquiere una pigmentación marrón negra oscura para formar la línea negra, que ahora le llamamos. Ocasionalmente también hay manchas pardas irregulares de diferentes tamaños en la cara y en el cuello, dando lugar a lo que se llama cloasma o melasma gravídico, que ocurre habitualmente, como decíamos, a nivel de la cara. La pigmentación de areola de la piel genital también entonces se pueden acentuar, y sobre todo a, a partir de la mitad del embarazo en la piel abdominal y en ocasiones en la piel sobre senos y muslos se desarrollan vetas rojizas y ligeramente deprimidas, y estas se llaman estrías gravídicas, eh, que son por ruptura de la piel. Eh, los amplios estudios, sobre todo que se han realizado en ovejas, han relacionado el eje hipófiso suprarrenal fetal con el parto normal. La secuencia de acontecimiento en la oveja comienza 10 días antes del parto con elevación del cortisol, ¿sí? Fetal en respuesta a la CTH de la hipófisis fetal. La secuencia de acontecimientos continúa en la oveja con un descenso después de la progesterona. Este cambio se provoca por la inducción de la actividad enzimática de la 17-alfa hidroxilasa, de la 17-20 liasa en la placenta bovina. La regulación al alza de la 17-20 liasa puede estar mediada por prostaglandina E2, pero no es exactamente lo que ocurre a nivel humano. La actividad COX-2 se estimula por el cortisol, aunque al mismo tiempo el cortisol inhibe la actividad de la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa. Por lo tanto, un aumento de la prostaglandina E2 se relaciona con la actividad cada vez mayor de la 17-20 liasa. Por lo tanto, la síntesis directa de progesterona no desciende, sino que el aumento del metabolismo a un producto 17-alfa hidroxilado origina una menor disponibilidad de progesterona. Es decir, la privación de la progesterona se asocia a una disminución del potencial en reposo del endometrio, del miometrio, es decir, una mayor respuesta a los estímulos eléctricos y oxitóxicos. La conducción del potencial de acción a través del músculo aumenta, así como la excitabilidad del miometrio. Los fenómenos esteroideos en la gestación humana no son idénticos a los de la ovina, principalmente porque no existe actividad 17-20 liasa placentaria. Además, existe una escala temporal más ampliada. Los cambios esteroideos en la oveja tienen lugar durante el transcurso de varios días, mientras que en el embarazo humano comienzan alrededor de las 34 o 36 semanas y se produce durante las últimas 5 semanas de gestación. No obstante, cuando se expresa la evolución temporal como un porcentaje de la duración de la gestación, los porcentajes en la oveja y los primates o humanos son extraordinariamente equiparables. Los procesos fisiológicos que regulan el parto, es decir, el momento del nacimiento de un bebé y el comienzo del trabajo de parto, siguen siendo todavía definidos. Hay tres teorías contemporáneas generales que describen el inicio del trabajo de parto, visto de manera
simplista. El primero es la pérdida funcional de los factores de mantenimiento del embarazo. El segundo se centra en la síntesis de factores que inducen el parto, y el tercero sugiere que el feto maduro es la fuente de la señal inicial para el inicio del parto. Las investigaciones actuales respaldan un modelo que se basa en los tres temas. Sin embargo, el inicio del parto representa con claridad la culminación de una serie de cambios bioquímicos en el útero y el cuello uterino. El amnios sintetiza prostaglandina, y al final del embarazo la síntesis se ve aumentada por el incremento de la actividad de la fosfolipasa A2 y la prostaglandina H sintetasa tipo 2. Durante el embarazo, el transporte de prostaglandinas desde el amnios a los tejidos maternos está limitado por la expresión de enzimas inactivantes, como las prostaglandinas deshidrogenasas, que se expresan generalmente en el corio. Durante el parto, los niveles de estas prostaglandinas deshidrogenasas disminuyen, y las prostaglandinas entonces derivadas del amnios pueden influir en la rotura de la membrana y la contractilidad uterina. El papel de la actividad decidual en el parto no está muy claro, pero consigue involucrar el metabolismo de la progesterona local y concentraciones más altas de receptores para prostaglandinas, mejorando así las acciones de la prostaglandina uterina y la producción de citoquinas. Entonces, en esta interrelación constante que se da entre la madre y el feto para el desencadenamiento y el mantenimiento del trabajo de parto, podríamos decir que quizás el mejor ejemplo de esta interrelación entre feto, la placenta y la madre sea el inicio justamente y el mantenimiento de este parto. Las variaciones hormonales del ambiente útero-placentario son los principales factores gobernantes que justifican la aparición final de las contracciones uterinas. El cortisol se eleva de manera llamativa en el líquido amniótico, con inicio aproximadamente, como decíamos, alrededor de las 34-36 semanas a nivel de feto humano, y se correlaciona con la maduración pulmonar. El aumento de la actividad suprarrenal fetal se sigue de variaciones de las concentraciones de esteroides, así como de logros evolutivos importantes, por ejemplo, el incremento de la producción de surfactante pulmonar y la acumulación de glucógeno hepático. En el parto humano, una contribución importante de la suprarrenal fetal, además del cortisol, es la generación de estrógenos, ¿sí? Por ejemplo, retraso del parto, por ejemplo, el fenómeno común en las gestaciones humanas asociados a incapacidad para comenzar el parto, es la disminución de la generación de estrógeno. Por ejemplo, esto se da en la anencefalia o en los déficits de sulfatasa placentaria. El mantenimiento de esa quiescencia uterina por la progesterona y el aumento de la excitabilidad miometrial asociado a la privación de la progesterona se han definido firmemente como mecanismos del parto en especies inferiores, pero en los primates, en los seres humanos específicamente, la función de la progesterona está menos clara, debido a que en gran medida, como decíamos antes, la incapacidad de poder demostrar un descenso indudable de sus concentraciones sanguíneas periféricas antes del parto. En cambio, en el miometrio, las concentraciones de receptores de progesterona no se modifican
durante la gestación avanzada ni con el inicio del parto, pero sí hay una variación de las isoformas de los receptores con predominio del receptor de progesterona A. Dado que el receptor de progesterona A puede suprimir la actividad del receptor de progesterona B, que es el mediador principal de la acción progestágena genómica, este cambio es compatible con una privación local de la progesterona en el miometrio, y de esa manera aumentan tanto las razones para suponer que la privación funcional de la progesterona se produce en los seres humanos, lo que mantiene el mecanismo evolutivo del parto. La privación de progesterona no solo se produce en el miometrio, sino también en la caduca y las membranas fetales, y esto es lo que genera las contracciones y el inicio del parto. Y vamos a ver en otro esquema un poco más completo cómo hay un aumento de la ACTH, pero el paso iniciador de esta secuencia podría ser el aumento de la CRH placentaria. Aunque la CRH tiene un papel central, otras vías también pueden conducir a aumentarla. Otro ejemplo de la existencia de distintas vías para el parto, con independencia del fenómeno desencadenante específico, sea por aumento de la CTH o por un aumento de la CRH placentaria. ¿Sí? Cada vez está más claro que el feto desempeña un papel fundamental, sino controlador, en el parto. A las 34-35 semanas, como veníamos describiendo, de gestación se inicia un incremento de las concentraciones de estrógeno en la sangre materna. ¿Sí? Aunque no se ha comprobado de manera definitiva, se piensa que una elevación de las concentraciones de estrógeno, así como un descenso local de la síntesis de progesterona, desempeña una función clave en el incremento de la producción de prostaglandinas. ¿Sí? Al igual que sucede con la progesterona, como decíamos, las modificaciones en los estrógenos pueden ser un aumento funcional en los tejidos locales, como un aumento en la concentración y o actividad de los receptores de estrógeno. Dada la función primordial de la supresión de progesterona durante el parto, en todas las especies las modificaciones estrogénicas locales podrían ser secundarias a la privación funcional de la progesterona, tal como el cambio en la expresión del receptor A que mencionábamos de la progesterona, lo que permite que la expresión génica del receptor de estrógeno escape de la inhibición de la progesterona. Las pruebas de que la prostaglandina tiene una función en el parto son: 1. Las concentraciones de prostaglandina en la sangre materna y el líquido amniótico aumentan conjuntamente con el parto. Las concentraciones del ácido araquidónico en el líquido amniótico también se elevan durante el parto. Los pacientes que toman dosis elevadas de ácido acetilsalicílico presentaron un aumento muy significativo de la duración de la gestación y de la duración del parto. La indometacina evita el inicio normal del parto en los monos y detiene el parto prematuro en el embarazo humano normal. Los estímulos que provocan la liberación de prostaglandinas, como la manipulación cervical, la separación de las membranas y la rotura de las membranas, aumentan o también inducen las contracciones. El proceso de maduración y reblandecimiento cervical se encuentra justamente mediado por las prostaglandinas. Y además la administración exógena de prostaglandinas también desencadena el parto. El cortisol, entonces, decíamos,
va a estimular directamente la expresión génica de la CRH en la placenta, proporcionando un mecanismo para una vinculación específica entre el cortisol y la CRH, que en este caso no la disminuye, sino que la aumenta. Dado que esta CRH estimula directamente la esteroidogénesis en la en la eh, en la zona fetal de la glándula suprarrenal, la elevación de la CRH aumentaría en definitiva la dehidroepiandrostenediona para actuar como precursor del incremento de estrógenos, ¿sí? Que tiene lugar justamente antes del parto. Esta secuencia de acontecimientos podría iniciarse por el aumento de la CRH o una disminución de la proteína fijadora de CRH o ambos, asociados a las modificaciones de estrógenos y la progesterona hacia el final del embarazo. Entonces podemos dividir ahora el parto en 4 fases, ¿sí? Dentro de estas 4 fases hay una que es el proceso directamente de trabajo de parto, donde vamos a encontrar 3 etapas del trabajo de parto, pero estas son las fases del parto que corresponden a las principales transiciones fisiológicas del miometrio y del cuello uterino durante el embarazo. Son el preludio, la preparación o fase 2, el proceso en sí mismo de trabajo de parto y la recuperación. Comenzando incluso antes de la implantación, podemos decir que se impone un periodo notablemente efectivo de inactividad del miometrio, que esta es la fase 1, por lo usual comprende el 95% del embarazo, se caracteriza por la tranquilidad del músculo liso uterino con el mantenimiento de la integridad estructural cervical. ¿Sí? Las células miometriales experimentan una modificación fenotípica a un estado no contráctil y el músculo uterino se vuelve insensible a los estímulos naturales. El equilibrio entre relajación y contracción del miometrio está controlado por la regulación transcripcional de hormonas, esteroides y péptidos de genes claves y sus productos proteicos. La inactividad se logra en parte por la disminución de la diafonía intracelular entre estrógeno y progesterona y reducción de los niveles intracelulares de calcio, debido a la regulación del canal iónico del potencial de la membrana celular, a la activación de la respuesta de proteínas desplegadas por estrés del retículo endoplásmico uterino y como cuarto lugar, la degradación de las uterotoninas. Algunas de estas enzimas degradantes y sus objetivos respectivos incluyen justamente la que degrada prostaglandinas y las prostaglandinas, encefalinasa y endotelinas, oxitocinasa y oxitocina, diamina oxidasa e histamina, o sea, son las enzimas degradantes y sus objetivos específicos. Las angiotensina y angiotensinasas y angiotensina 2. Los niveles de varias de estas enzimas disminuyen tarde en la gestación. La síntesis en la decidua de las prostaglandinas, en particular la F2-alfa, se suprime de manera notable y la supresión de la producción de prostaglandinas aquí persiste durante la mayor parte del embarazo, y el retiro de esta supresión es el requisito previo para el parto. La etapa inicial de la remodelación cervical, denominada reblandecimiento, comienza en esta fase 1. El ablandamiento cervical es el resultado del aumento de la vascularización
de la hipertrofia e hiperplasia celular y los cambios estructurales y la composición lenta y progresiva en la matriz extracelular. Para prepararse para el trabajo de parto, esta inactividad miometral de, de la fase 1 del parto debe suspenderse, lo que se conoce como el despertar o activación uterina, y que corresponde a la retirada clásica de la progesterona como resultado de una disminución de la secreción, este, que además que no se ve tan expreso como dijimos en el parto humano. Sin embargo, un mecanismo para la inactivación de la progesterona, mediante el cual el miometrio y el cuello uterino se vuelven refractarios a las acciones inhibitorias de la progesterona, se encuentra respaldado por estudios que usan antagonistas del receptor de la progesterona. Entonces vamos a hablar de la fase 2. Los cambios en el miometrio de la fase 2 lo preparan para las contracciones del parto. Esto es el resultado de un cambio en la expresión de proteínas clave que controlan la inactividad uterina a una expresión de proteínas asociadas a la contracción, como son los receptores miometriales de la oxitocina, eh, que aumentan de manera notable en número. Antes, la progesterona y el estradiol parecen ser los principales reguladores de la expresión del receptor de oxitocina. Antes que comiencen las contracciones, el cuello uterino debe someterse a una extensa remodelación, principalmente por cambios del tejido conjuntivo denominados maduración cervical, y comienza semanas o días antes del parto, modificando las cantidades totales de glucosaminoglucanos, que son polisacáridos lineales grandes, y proteoglucanos, que son proteínas unidas a los glucosaminoglucanos. El crecimiento fetal es un componente también importante en la activación uterina en la fase 2. Con la activación uterina se requiere estiramiento. Por lo regular, este estiramiento incrementa la expresión de conexina 43 y de los receptores de oxitocina, principalmente. Una hormona CRH, que es idéntica a la CRH hipotalámica materna y fetal, es sintetizada por la placenta en cantidades, como decíamos, relativamente grandes. Sin embargo, a diferencia de la CRH hipotalámico, que está bajo control o bajo retroalimentación negativa de los glucocorticoides, acá, como habíamos visto, el cortisol estimula la producción placentaria de la CRH. Esta habilidad hace posible crear una cascada endocrina de retroalimentación que no termina hasta el momento del parto. La tercera fase del parto es el sinónimo del trabajo de parto activo, que habitualmente se divide en 3 etapas. La primera etapa del parto es la etapa de borramiento y dilatación cervical. La segunda etapa comienza cuando la dilatación cervical se ha completado y finaliza con el parto, y por lo tanto la segunda etapa del parto es la etapa de la expulsión fetal. Por último, la tercera etapa comienza inmediatamente después del parto y finaliza eh, con la expulsión de la placenta. Por consiguiente, la tercera etapa es la etapa de separación y expulsión de la placenta. En la primera etapa, ¿sí? Y en algunas mujeres las contracciones uterinas intensas que provocan el parto comienzan repentinamente. En otros, la iniciación del parto se anuncia mediante la liberación espontánea de una pequeña cantidad de moco teñido de sangre por la vagina. A diferencia de las contracciones musculares fisiológicas, las contracciones del músculo liso durante el parto son dolorosas. Se han sugerido varias causas para este dolor: hipoxia del miometrio,
contraído como si fuera una angina de pecho, la compresión de ganglios nerviosos en el cuello uterino y el útero inferior por haces musculares interconectados, contraídos, el estiramiento cervical durante la dilatación y el estiramiento del peritoneo que recubre el fondo de estos. Parece ser que la compresión de los ganglios nerviosos, el cuello uterino y el segmento uterino inferior por el miómetro contraído es una hipótesis especialmente atractiva. Las contracciones uterinas son involuntarias y en su mayor parte independientes del control extrauterino. El intervalo entre las contracciones se va estrechando de manera gradual, aproximadamente 10 minutos en el inicio de la primera etapa del parto, hasta tan solo 1 minuto menos en la segunda etapa. Eh, eh, y la duración de cada contracción oscila entre 30 y 90 segundos. El segmento superior del útero se contrae, ¿sí? Retrae y expulsa al feto. En respuesta a estas contracciones, el segmento uterino inferior ablandado y el cuello uterino se va dilatando y forman así un tubo muy expandido y adelgazado, además, a través del cual puede pasar el feto. Como resultado del adelgazamiento del segmento inferior y del engrosamiento concomitante del segmento superior. Un límite entre los dos está marcado por un reborde en la superficie uterina interna que le llamamos anillo de retracción fisiológica. En general, el proceso de borramiento y dilatación cervical causa la formación de la bolsa de las aguas del líquido amniótico, como lo vemos acá. En muchas multíparas, la orientación y el encajamiento de la cabeza se logra antes que comience el parto. Dicho esto, es posible que la cabeza no descienda más hasta el final del parto. El descenso activo, por lo general, el descenso activo en general, eh, sobre todo en las mujeres no multíparas, tiene lugar después de que la dilatación ha ido progresando durante algún tiempo. Durante esta segunda etapa ahora del trabajo de parto, la velocidad de descenso es máxima y se mantiene hasta que la parte que se presenta, o sea, el polo cefálico llega al piso perineal. En las nulíparas, la parte que se presenta típicamente desciende lenta y constantemente. Sin embargo, en las multíparas, en particular las de alta paridad, el descenso puede ser rápido. En la tercera etapa del trabajo de parto, que comienza inmediatamente después del parto fetal e implica la separación y expulsión de la placenta y las membranas. A medida que el recién nacido nace, el útero se contrae de manera espontánea alrededor de sus contenidos decrecientes y la cavidad uterina casi se va anulando. Esta disminución repentina en el tamaño uterino está inevitablemente acompañada de una reducción en el área del sitio de implantación placentaria. Para que la placenta se acomode a este área reducida, se va engrosando, pero debido a la elasticidad placentaria limitada, se ve obligada a doblarse. Por tanto, la separación de la placenta sigue la desproporción creada entre el tamaño de la placenta relativamente sin cambios y el tamaño reducido del sitio donde está implantado. La estructura suelta de la decidua esponjosa ayuda en gran medida entonces a la escisión de la placenta. A medida que avanza el desprendimiento se forma un hematoma entre la placenta
en separación y la decidual adyacente que permanece unida al miometrio. Este hematoma en general es el resultado más que la causa de la separación, porque en algunos casos el sangrado es insignificante. Aquí vemos cómo se ha desprendido el amnio, el corion, la decidua del miometrio. ¿Cuáles son en la fase 3, esta del trabajo de parto, las hormonas uterotónicas? Y tenemos la oxitocina, sobre todo porque a finales del embarazo el número de receptores de oxitocina miometral crece de manera apreciable y coincide con una mayor capacidad de respuesta contráctil uterina a la oxitocina. Este nonapéptido es sintetizado en las células magnocelulares de las neuronas supraópticas y paraventriculares, en el hipotálamo. El número de receptores de la oxitocina sorprendentemente aumenta en los tejidos miometrales y deciduales cerca de la final de la gestación. La oxitocina actúa sobre el tejido decidual para promover la liberación de prostaglandinas y además la oxitocina se sintetiza de manera directa en los tejidos fetales deciduales y extraembrionarios y en la placenta. Los niveles de la oxitocina materna están elevados durante el trabajo de parto, en la segunda etapa, que es el final de la fase 3 del parto, en el puerperio temprano también, durante la lactancia, inmediatamente después entonces de la expulsión del feto, la placenta y las membranas que completan la fase 3 del parto. Las contracciones uterinas firmes y persistentes son esenciales para prevenir la hemorragia postparto. La oxitocina probablemente causa ahí contracciones persistentes. Con respecto a las prostaglandinas, aunque su papel en la fase 2 del parto en embarazos sin complicaciones está menos definido, es claro el papel crítico de las mismas en la fase 3 del parto. En primer lugar, los niveles de prostaglandina o sus metabolitos en el líquido amniótico, en el plasma materno y en la orina materna aumentan durante el trabajo de parto. En segundo lugar, los receptores para la prostaglandina E2 y F2 alfa se expresan en el útero y en el cuello uterino. Por tanto, si estos tejidos están expuestos a las prostaglandinas, responderán. Y en tercer lugar, el tratamiento de las mujeres embarazadas con prostaglandina por cualquiera de las diversas vías de administración causa el aborto o el parto en todas las edades gestacionales. Las membranas fetales y la placenta también producen prostaglandinas. A medida que el feto crece, los niveles de prostaglandina en el líquido amniótico aumentan de manera gradual. Sin embargo, su mayor elevación de la concentración dentro del fluido amniótico es demostrable después de que comienza el trabajo de parto. Con respecto a las endotelinas, son una familia de péptidos de 21 aminoácidos que inducen de manera poderosa la contracción del miometrio. El receptor de la endotelina A se expresa con preferencia en el músculo liso y cuando se activa produce un aumento del calcio intracelular. La endotelina 1 se produce en el miometrio de gestaciones a término y es capaz de inducir la síntesis de otros mediadores contráctiles como prostaglandinas y otros mediadores inflamatorios. Dos receptores de angiotensinas ligados a la proteína G se expresan en el útero, que son el AT1 y AT2. En las mujeres no embarazadas, el AT2 predomina, pero el receptor AT1 se expresa preferentemente en las grávidas. La unión de la angiotensina 2 al receptor de la membrana plasmática provoca una contracción durante el embarazo. El músculo liso vascular que expresa el receptor AT2 es refractario a los efectos presores de la angiotensina 2 infundida. Justamente aquí vemos entonces
todos estos factores que hablábamos como más importantes, la acción de la oxitocina y de las prostaglandinas, que justamente están también favorecidas por la presencia de la oxitocina, y que todo esto va a generar un círculo virtuoso que va a aumentar las contracciones uterinas y de esta manera colaborar con el parto en sí. El puerperio, que es la fase 4 del parto, ocurre inmediatamente durante casi una hora después del parto. El miometrio permanece persistentemente contraído. Esto comprime de manera directa los grandes vasos uterinos y permite la trombosis de su luz para evitar la hemorragia. La involución uterina y la reparación cervical son procesos rápidos de remodelación que restauran estos órganos al estado no embarazado. Estos protegen el tracto reproductivo de la invasión por microorganismos comensales y restauran la capacidad de respuesta endometrial a la ciclicidad hormonal normal. Durante el inicio del puerperio, la lactogénesis y el descenso de la leche comienzan en las glándulas mamarias. La ovulación por lo general ocurre de 4 a 6 semanas después del nacimiento. Sin embargo, depende de la duración de la lactancia y la anovulación inducida por la misma, y la menorrea mediada justamente también por la prolactina. Entonces debemos decir, como un proceso, parte del puerperio, que la lactancia es un proceso vital mediante el cual la madre provee un tejido vivo que opera en un amplio espectro de intercambios que no solo corresponden a los nutricionales, sino también inmunológicos y emocionales específicos del recién nacido. Eh, las mamas comienzan a desarrollarse en la pubertad, ¿sí? Este desarrollo está estimulado por los mismos estrógenos, ¿sí? Eh, eh, por los mismos estrógenos de los ciclos sexuales mensuales femeninos, que despiertan el crecimiento de la glándula mamaria, además de favorecer en ella el depósito de grasas que aumenta el volumen mamario. Asimismo, durante el embarazo se produce un crecimiento mucho mayor de las mamas, y solo entonces el tejido glandular queda preparado y desarrollado por completo para secretar la leche. Los estrógenos entonces van a estimular el crecimiento del sistema de los conductos galactóforos, ¿sí?, de las mamas. Eh, Durante todo el embarazo, las enormes cantidades de estrógenos secretados por la placenta hacen que el sistema ductal de la mamá crezca y se ramifique. Al mismo tiempo, el estroma glandular aumenta de volumen y grandes cantidades de grasa se depositan en él. La progesterona es necesaria para el desarrollo completo del sistema lobulillar alveolar, para que se produzca el desarrollo completo de las mamas y éstas se conviertan en órganos secretores de leche. Se necesita también entonces el concurso de la progesterona. Cuando el sistema ductal se ha desarrollado, la progesterona, actuando de forma sinérgica con los estrógenos y también con las demás hormonas mencionadas, producen un crecimiento adicional de los lobulillos, el rebrote de los alvéolos y la aparición de características secretoras en las células de esos alvéolos. Aunque los estrógenos y la progesterona son esenciales para el desarrollo físico de las mamas durante el embarazo, también ejercen el efecto específico de inhibir la secreción
de leche. Por otro lado, la hormona prolactina ejerce el efecto exactamente opuesto, estimula la secreción de leche. Esta hormona es secretada por la adenohipófisis de la madre y su concentración en sangre experimenta una elevación constante desde la quinta semana del embarazo hasta el nacimiento, momento en que alcanza una concentración de 10 a 20 veces mayores que la mujer no embarazada. Estas son las modificaciones que se ven en las tasas de secreción de estrógeno, de progesterona y prolactina desde las 8 semanas antes del parto hasta las 36 después del mismo. Puede observarse aquí que la disminución de la secreción de progesterona hasta sus valores basales a las pocas semanas del parto, aunque con persistencia de periodos intermitentes de secreción intensa de prolactina, aproximadamente 1 hora de duración cada vez durante y tras los periodos de lactancia. Esto es lo que va a generar lo que se llama la, la bajada de la leche, mid late down. Inmediatamente después de nacer el niño, la desaparición brusca de la secreción de estrógeno y progesterona por la placenta deja el campo libre al estímulo lactógeno de la prolactina secretada por la hipófisis materna, que asume entonces su papel natural estimulador de la producción láctea, y durante los siguientes 1 a 7 días las mamás comienzan a secretar de forma paulatina grandes cantidades de leche en lugar de calostro. Si esta oleada de prolactina falta o es bloqueada por alguna lesión hipotalámica o hipofisaria, o si la lactancia al pecho no continúa, las mamás pierden su capacidad de producir leche en un plazo de alrededor de una semana. Sin embargo, la producción de leche podrá continuar durante varios años si el niño sigue succionando, aunque en condiciones normales la cuantía de la formación de la leche desciende de forma considerable pasados 7 a 9 meses. Para que el niño la reciba, la leche debe ser expulsada de los alvéolos a los conductos galactófaros, y este proceso se debe a un reflejo combinado neurógeno y hormonal, en el que interviene una hormona de la hipófisis posterior que se llama oxitocina. Los impulsos sensitivos de la succión deben ser transmitidos por los nervios somáticos desde los pezones hasta la médula espinal materna y luego al hipotálamo, donde producen señales nerviosas que inducen la secreción de oxitocina al mismo tiempo que estimulan y provocan la secreción de prolactina. La oxitocina es transportada por la sangre hasta las mamas y allí hace que se contraigan las células mioepiteliales situadas alrededor de la pared externa de los alvéolos, experimentando así la leche y produciendo su paso forzado a los conductos, exprimiendo así la leche y produciendo su paso forzado a los conductos, donde alcanza una presión de 10 a 20 milímetros de mercurio. A partir de ese momento, el lactante extrae leche cuando succiona. Así pues, entre 30 segundos y 1 minuto después de que el niño empieza a succionar, la leche comienza a fluir y este proceso se llama eyección. Vemos aquí entonces la estructura anatómica de una glándula mamaria. Y como aquí podemos ver el estado normal, fisiológico de la no embarazada, y como aquí vemos que se agrandan las células que van a producir la leche durante entonces la lactancia, y que depende también en gran medida esta producción
pero sobre todo la eyección láctea de la succión que genera el bebé sobre el pezón. Y vemos aquí entonces una serie de factores que se dan después del parto, que es la disminución de estrógeno y progesterona, que aumentan la prolactina, de la adenohipófisis y de la neurohipófisis la oxitocina, una vez que eh, se produce también el parto, lo cual colabora con la involución uterina, pero también en la glándula mamaria a la eyección. Entonces esto es lo que se llama producción de leche, síntesis de leche o milk letdown, la bajada de la leche, y esto a través de la oxitocina, la eyección láctea. Bien, más o menos como para ver cuáles son la cantidad de productos que tiene esta leche materna, que también contiene, por supuesto, inmunoglobulinas, anticuerpos, sobre todo inmunoglobulina A, que va a colaborar con la disminución de las posibilidades de, de infecciones en el recién nacido, ya que se une a bacterias, virus y antígenos y actúa a través de enzimas proteolíticas, este, disminuyendo la posibilidad de infecciones. Si comparamos la leche humana con la de la vaca, ahí vamos a ver las diferencias que hay con respecto a la grasa, la lactosa, la caseína, porque es tan importante en una primera etapa la, la lactancia, debido a los productos que tiene la leche humana. Mitos que hay con respecto a la lactancia que quería dejarles para, para recomendaciones que por ahí pueden llegar a hacer en algún momento alguna madre que está dando de mamar. Y, y esto sería entonces todo sobre este tema de embarazo, parto y lactancia. Dejo la bibliografía a su disposición para lo que ustedes necesiten.